Bueno, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Y vamos a comenzar entonces. Bien. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es la hidrología? Fíjense, es la ciencia que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la superficie terrestre, tanto sus propiedades químicas y físicas, y su relación con el medio ambiente, incluyendo los seres vivos. ¿Bien? Y bueno, entonces el eje de estudio, como dijimos, es el agua. ¿Y qué es el agua? Es la sustancia más abundante en la Tierra, está en los componentes de los seres vivos, es el hábitat también de los seres vivos y es un factor decisivo para la existencia humana en la regulación del clima, la formación del paisaje y el desarrollo económico de la sociedad. Entonces, si nosotros nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿dónde está ese agua en el planeta Tierra? Fíjense, el 71% de la superficie de la Tierra se encuentra cubierta por agua, de la cual el 97% del total de agua en el planeta está en océanos y mares. Y todo el resto, bien, la tenemos en glaciares, aguas subterráneas, ya que nuestro eje de estudio va a ser el agua. Vamos a hablar un poco de ese ciclo hidrológico que lo tenemos en la cabeza, pero necesitamos tenerlo bien claro porque luego vamos a ir profundizando cada parte de este ciclo. Bien, y es fundamental que comprendamos esto para poder gestionar el agua. Bien, entonces, un movimiento los dos primeros motores por más importantes del ciclo hidrológico es la energía solar, que es justamente la que favorece la circulación atmosférica del agua, es la que favorece que la fase líquida y sólida pasen a vapor, y la gravedad, que es la que contribuye a que las precipitaciones bien caigan sobre la superficie de la Tierra y luego escurran. Bien, entonces tenemos distintos fenómenos hidrológicos que influyen en el ciclo. Como fenómeno hidrológico hablamos de las etapas físicas y naturales de transformación, movimiento y almacenamiento del agua. La primera etapa es la de precipitación, que podemos tener tanto precipitaciones líquidas como las lluvias o sólidas como la nieve y el granizo. Bien, luego el agua entonces va a comenzar a escurrir. Puede ser un escurrimiento superficial, ¿sí? O más bien encauzado, como por ejemplo en los ríos. Bien, luego ese agua, tanto en los cuerpos superficiales como en la superficie de la Tierra, puede evaporarse o transpirarse si ya incluimos el efecto de la vegetación, ¿sí? Pero aquella agua que no logra ni escurrir ni evaporarse, entonces va a infiltrar. Seguramente les pasa que al ver estos modelos de ciclo hidrológico como el consulta que nos puede empezar a surgir, uno se lo imagina es una escala cuando estudiamos el ciclo ¿sí? hidrológico, O sea, es bueno, okay, decir, ok, yo entiendo todo el proceso, ¿no? Pero ¿cuánto tarda el agua en hacer todo ese circuito, ese movimiento? Y para eso tenemos que empezar a hablar de tiempos de residencia del agua en los distintos ambientes. Este concepto es muy importante cuando hablamos de aspectos de gestión de este análisis. El tiempo de residencia es el tiempo que tarda una gota de agua en atravesar el subsistema analizado. Entonces, miren, en lagos de agua dulce tardan 17 años, en lagos de agua salada tarda 150 años, en ríos es mucho menos, tarda entre 15 a 20 días. ¿Bien? Variables de entrada. Entonces recordemos que el tiempo de renovación del agua son distintos en los diferentes ambientes hidrológicos. Es decir, si yo agarro y el tiempo que necesito para reemplazar completamente el volumen del agua del sistema por un área de tránsito, va a ser muy distinto si yo estoy analizando lagos, ríos, acuíferos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque va a depender de qué recursos vamos a gestionar. Y esto nos puede entonces derivar a otra pregunta. El circuito del agua. ¿Es un recurso renovable que le demanda? Y bueno, nosotros sabemos que sí, el agua es un recurso renovable. Fíjense que estos tiempos de renovación y de residencia son diferentes y yo voy a tener variables de ingreso y variables de salida. Como por ejemplo el petróleo. Es decir, que tiene que pasar varias eras geológicas para que se genere el petróleo. El agua tiene tiempos de
cantidad de agua que ingresa menores y de renovación mucho menores. Y si no es el mismo, pero, ¿dónde queda almacenada ese agua? Si bien es renovable, esto que estoy haciendo es justamente finito pensar desde este lugar del balance hidrológico en una cuenca. Es decir, que para evaluar si un recurso hídrico logro necesitamos consumir todo el agua hídrico que tengo a disposición. Bien, Posiblemente se renueve, cuantificar los distintos fenómenos hidrológicos de una vida humana. Bien, la precipitación, esto el es un aspecto la evaporación, cuando la hablamos de la pero este análisis se debe hacer en un determinado espacio geográfico conocido como cuenca. Estas tasas de renovación. Estamos hablando entonces para decir permanentemente si una actividad este está siendo sustentable con el recurso la o cuenca no. hidrográfica Bien. es todo el área donde drenan los ríos, los afluentes y el agua no encauzada de lluvia que confluye a un mismo punto. Bien, esta cuenca va a estar limitada por una divisoria, que son las zonas de mayor altura topográfica. Como pueden ver en la imagen, esta cuenca pintada de amarillo, ¿sí? Tengo una red de drenaje con un canal principal y sus afluentes o tributarios. Bien, y si cayera una gota de agua en esta zona, ¿sí? Va a terminar en ese río. Pero si esa gota de agua cayera en lo que es la cuenca que está delimitada como naranja, entonces va a caer en el otro sistema, ¿sí? Y esto es muy importante a la hora de ver los procesos, ¿sí? En los ríos, en el acuífero y demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera estudiar una crecida en este río de la cuenca naranja, pero llueve en la cuenca amarilla, entonces ese río no va a crecer el otro. ¿Se entiende? Entonces, fíjense en lo importante que si bien yo puedo estudiar un segmento de un río, puedo estudiar un tributario principal, puedo segmentar, pero ese sistema va a estar condicionado por lo que pase en su cuenca hidrográfica. Como dijimos, estoy hablando de un área, de una superficie. Entonces, la unidad de análisis para definir una cuenca es la unidad de kilómetros al cuadrado, metros al cuadrado. ¿Bien? Una cuenca hidrográfica es diferente que una cuenca hidrológica. La cuenca de estudio. Bien. Hay distintos tipos de cuencas. Vamos a hablar de cuencas endorreicas cuando estoy mencionando un área en la que el agua no tiene salida hacia el océano. Nosotros las podemos segmentar para estudiar, sino que más bien puede desembocar en una cuenca o lago, que es la zona en que nacen los ríos, o donde una cuenca esotreica es justamente cuando el sistema tiene un área que sí tiene una desembocadura hacia sedimentos o en el océano. Bien, es importante. La cuenca media, al balance donde justamente tengo pendientes más suaves. El balance hídrico se define como la relación de entrada y salida del agua en el ciclo hidrológico. Que para una cuenca hipotética para un sistema que todo lo que entra en una cuenca es lo mismo de tiempo determinado. ¿Y a qué me refiero con todo lo que entra? Bueno, justamente a las precipitaciones. Esas van a ser las variables de entonces, justamente. ¿Y cuáles van a ser las de salida? Las variaciones de volumen de agua que tengamos en nuestra filtración. El volumen anual escurrido, entonces, podemos plantear dos casos. El periodo un régimen permanente en donde para ver la recarga, si yo comparo cómo es la entrada y la salida, un déficit vamos a decir agua. Todo lo que entra termina saliendo. Entonces todo esto estoy en un equilibrio de un recurso hídrico, pero en un régimen no permanente. Si yo comparo la precipitación con todas las variables de salida, resulta que no va a ser igual a cero. Es decir, que lo que estoy haciendo es almacenar, utilizar distintas metodologías que lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la clase. Son cuencas que no están equilibradas, como pueden ver en la balanza. Datos continuos, series temporales para poder largas, ¿sí? Y esto en realidad es lo ideal, pero por lo general estos datos son los más difíciles de obtener, ¿sí? Por lo general obtengo datos puntuales, de cortos periodos de tiempo, con interrupciones y hasta errores. Errores que debo evaluar si ese valor observado es muy distinto del valor verdadero, ¿sí? Y
Entonces, con esto lo que les quiero decir es que el objetivo de cualquier estudio hidrológico es obtener series consistentes, sin errores sistemáticos, homogéneos, sin modificaciones en el ambiente, con errores al azar tolerables, sin o con muy pocos errores puntuales y con extensión adecuada. Bien, entonces voy a tratar de apuntar a obtener estos datos continuos y series temporales largas, ¿sí? Pero es real que es lo más complicado. Bien, entonces tengo que ser criterioso a la hora de decir, bueno, estos datos entonces me sirven o estos datos no me sirven. Bien, y eso es lo que vamos a ir viendo.